Las dificultades y situaciones negativas que encontramos en la vida a veces nos afectan profundamente. Sin embargo, según Carl Jung, el verdadero poder no reside en suprimir nuestras emociones, sino en ser capaces de gestionarlas conscientemente. En este vídeo hablaremos sobre la importancia de actuar como si nada te molestara. La resiliencia mental es la capacidad de un individuo para mantener el equilibrio frente al estrés, la incertidumbre y las negatividades externas. En la concepción de la psicología de Carl Jung, tomar conciencia del inconsciente y completar el proceso de individuación es uno de los factores más importantes que aumentan la fuerza interior. Según Jung, para que una persona sea verdaderamente fuerte, debe volverse resistente no solo a las dificultades externas, sino también a los conflictos internos. La fortaleza mental no significa solo sobrevivir tiempos difíciles. Se trata también de ser capaces de dar respuestas conscientes sin dejarse llevar por las propias emociones. Cuando la mente humana desarrolla conciencia, puede crear oportunidades para aprender de las adversidades en lugar de verlas como una amenaza personal. En este punto, debemos comprender el hecho de que la forma en que evaluamos los acontecimientos es más importante que lo que experimentamos. La inmunidad emocional significa que una persona puede continuar conscientemente su existencia sin ser abrumada por emociones negativas ni dejarse influenciar por ellas. El concepto de sombra de Jung es de gran importancia aquí, porque las mayores vulnerabilidades de una persona a menudo provienen de aspectos de sí misma que reprime y evita confrontar. Obtener inmunidad emocional es posible no solo gestionando los acontecimientos externos, sino también reconociendo y aceptando las propias debilidades internas. Sin conocerse a sí mismo, el individuo no puede mantener su equilibrio interior y permanece constantemente vulnerable a los efectos del mundo exterior. Por lo tanto, la inmunidad emocional no es solo un proceso de suprimir las emociones negativas, sino de transformarlas dándoles sentido. Según Jung, la verdadera libertad y la paz interior provienen del logro por parte del individuo de la armonía entre lo consciente y lo inconsciente en su viaje hacia la autorrealización. Si una persona no es consciente de sus miedos subconscientes y de sus emociones reprimidas, estará condenada a reaccionar constantemente a los acontecimientos del mundo exterior. Sin embargo, un individuo consciente puede utilizar sus emociones como herramienta para mantener su propio equilibrio espiritual frente a cada acontecimiento. Una persona que establece su paz interior independientemente de los altibajos del mundo exterior se vuelve más fuerte, no solo mentalmente, sino también espiritualmente. En este punto, para aumentar la resiliencia mental, el individuo necesita cuestionar sus propios pensamientos, evitar reacciones automáticas y evaluar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Lo único que no cambia ante la incertidumbre del mundo exterior es el propio poder interior y la propia conciencia. La autoobservación es la capacidad de una persona, como ser consciente, de evaluar sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos como si fuera un observador externo. Según Carl Jung, para que un individuo pueda conocerse a sí mismo y dirigir su vida conscientemente, primero debe tomar conciencia de sus procesos mentales. La mayoría de las personas actúan inconscientemente, reaccionando espontáneamente y exhibiendo comportamientos automáticos guiados por sus pensamientos. Sin embargo, la conciencia consciente requiere que la persona analice profundamente no solo el mundo externo, sino también su mundo interior. Los pensamientos que ocurren en la mente son producto de experiencias pasadas, patrones inconscientes y reflejos emocionales. Si un individuo continúa su vida sin cuestionarse ni intentar comprender su mundo interior, inconscientemente permanecerá bajo el control del pasado y del subconsciente. Por lo tanto, la autoobservación es la piedra angular de la libertad y la conciencia interior. En el proceso de individuación psicológica de Jung, tomar conciencia de los elementos inconscientes permite al individuo descubrir las creencias y reacciones emocionales profundamente arraigadas que guían su vida.
En la vida diaria, las personas a menudo reaccionan automáticamente a determinadas situaciones. Trata de comprender si su enojo se debe realmente a una causa externa o a conflictos no resueltos dentro de sí mismo. Esta conciencia permite al individuo actuar con elecciones conscientes, no solo con reflejos emocionales. Jung dice que es imposible para una persona comprender el mundo exterior sin descubrir su propia realidad interior, porque la verdadera conciencia es posible, no solo observando los acontecimientos, sino también observándose a uno mismo y dando sentido a los propios procesos internos. La concienciación requiere que el individuo evalúe no solo sus pensamientos, sino también sus emociones como un observador imparcial. Una persona debe aceptar cada emoción que experimenta, pero no identificarse con ellas. Por ejemplo, cuando uno siente miedo, debe investigar su fuente, analizar por qué se siente así y no permitir que esta emoción lo controle. Según Jung, en lugar de perderse en sus emociones, el individuo consciente reconoce su naturaleza transitoria y las utiliza como fuente de información. Esto ayuda al individuo a ser independiente de los factores externos. Hoy en día, muchas personas viven sus vidas de manera inconsciente, reaccionando instantánea e irreflexivamente a los acontecimientos. Sin embargo, cuando se desarrolla la conciencia, el individuo cuestiona los significados que atribuye a los acontecimientos y tiene el poder de cambiar los patrones de pensamiento que lo desgastan. La comprensión de Jung del equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente es una de las guías más importantes en el proceso de autoobservación del individuo. La conciencia consciente abarca no solo el pensamiento lógico, sino también la profundidad intuitiva. Cuando una persona puede escuchar su voz interior y leer los mensajes de su subconsciente, puede tomar decisiones más conscientes y equilibradas en su vida. La práctica de la autoobservación permite al individuo dar sentido a su propio mundo espiritual y así volverse más resistente a las influencias del mundo exterior. Una persona que examina sus pensamientos y sentimientos objetivamente mira los acontecimientos que experimenta desde una perspectiva diferente y deja de ser un ser dependiente únicamente de las condiciones externas. De esta manera, puede dirigir su vida con verdadera conciencia y no con reflejos inconscientes. El ego es el centro de la percepción que el individuo tiene de sí mismo y de su relación con el mundo. Según Carl Jung, el ego representa el yo consciente del hombre y es una estructura fundamental que determina cómo experimenta la vida. Sin embargo, cuando el ego se convierte en una cortina que impide a la persona percibirse correctamente a sí misma y a su entorno, aleja al individuo tanto de la paz interior como de la verdadera conciencia. Controlar el ego no significa destruirlo por completo. Por el contrario, es necesario asegurar que se convierta en una estructura sana que sirva a la conciencia. Si el ego gobierna sin control la vida de un individuo, la persona pierde la capacidad de evaluar los acontecimientos objetivamente y desarrolla constantemente mecanismos de defensa contra las amenazas del mundo exterior. Esto provoca que el individuo intente constantemente justificarse, se cierre a las críticas y se sienta frágil incluso en las situaciones más pequeñas. Sin embargo, el enfoque psicológico de Jung defiende que el individuo comprende sus propios procesos internos y dirige su ego conscientemente. Una de las mayores trampas del ego es la tendencia humana a tomar las cosas personalmente. Un individuo bajo la influencia del ego es propenso a ver cada situación que encuentra como un ataque o una amenaza para sí mismo. Las personas se identifican con ciertas identidades como reflejo de su ego, y cuando esa identidad se siente amenazada, pueden reaccionar de manera extrema. Sin embargo, cuando una persona toma conciencia de su identificación con su persona, puede ver que es una estructura flexible y puede cambiar. El ego a menudo hace que las personas sean esclavas de sus experiencias pasadas. Un individuo que está fuertemente apegado a sus propias razones pierde su flexibilidad mental con el tiempo y se resiste a la innovación y al cambio. Esta situación
obstaculiza el desarrollo de la persona y la condena a vivir constantemente en los mismos patrones de pensamiento. Según Jung, para que un individuo madure verdaderamente, debe darse cuenta de los límites de su ego y no identificarse completamente con él. En los casos en que el ego es excesivamente dominante, la persona reacciona exageradamente a los acontecimientos externos y al comportamiento de las personas. Pero cuando desarrolla conciencia, puede evaluar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia y deja de ponerse en el centro de ellos. Esto permite que el individuo sea más libre mental y emocionalmente. Cuando el ego está bajo control, el individuo puede desarrollar una perspectiva más objetiva, no solo del mundo exterior, sino también de su propio mundo interior. Como Jung enfatizó en el proceso de individuación, reconocer y aceptar los propios aspectos de sombra es uno de los pasos fundamentales para liberarse de ser esclavo del propio ego. Alguien que puede ver sus propias debilidades, miedos y aspectos reprimidos, ahora se vuelve más fuerte y más resistente a los eventos externos. En este punto, la persona puede ahora dar respuestas conscientes y equilibradas a los acontecimientos del mundo exterior, en lugar de dar reacciones automáticas. Cuando se controla el ego, el individuo pasa a un nivel más profundo de conciencia y comienza a ver los acontecimientos de su vida como un proceso de aprendizaje en lugar de un campo de batalla. De esta manera, por muy duros que sean los factores externos, la persona consigue mantener su paz interior. Las emociones son una de las fuerzas internas que más desafían y controlan la conciencia de una persona. Según Carl Jung, las emociones no son solo reacciones momentáneas, son mensajes del mundo inconsciente y están directamente conectados con los aspectos oscuros del hombre. Si un individuo se deja llevar por sus emociones sin comprenderlas, manejará su vida con reacciones inconscientes y estará condenado a dejarse llevar por los acontecimientos externos. Sin embargo, dominar las emociones no significa suprimirlas o ignorarlas. Al contrario, significa tomar conciencia de ellos y aprender a gestionarlos conscientemente. En la comprensión psicológica de Jung, los conflictos inconscientes y las emociones reprimidas del individuo, cuando no se llevan al nivel consciente, se manifiestan en el mundo exterior como ira, frustración, miedo y ansiedad. Cuando una persona se da cuenta de que las emociones que más le molestan en realidad tienen su origen en su propio mundo interior, comienza a aumentar su control sobre los acontecimientos externos. Cuando muchas personas experimentan emociones negativas, buscan la fuente en el mundo exterior. Cuando se enoja, espera que la persona o el evento que lo hizo enojar cambie. Cuando está decepcionado, culpa al mundo exterior. Sin embargo, según Jung, nuestras emociones son un reflejo de nuestro mundo interior más que del mundo exterior. A menos que un individuo se pregunte por qué experimenta la misma emoción una y otra vez frente a un evento particular, los mismos ciclos continuarán repitiéndose en la vida. Por ejemplo, alguien que tiene un miedo constante al rechazo puede estar cargando con un sentimiento subconsciente de inutilidad. Si no entiende la fuente de este sentimiento, verá cada rechazo que encuentre en su vida como un fracaso personal y no podrá escapar de esta espiral emocional. Sin embargo, alguien que se acerca a las emociones conscientemente se da cuenta de que cada emoción está tratando de decirle algo y en lugar de reprimirla, puede transformarla dándole significado. Gestionar las emociones no significa minimizar el impacto que éstas tienen sobre nosotros. Por el contrario, requiere poder experimentarlas conscientemente y utilizarlas como guías internas. El proceso de individuación de Jung es posible mediante la armonización del consciente y el inconsciente, y las emociones son una de las herramientas más importantes de este proceso. Si un individuo no aborda conscientemente sus miedos, ira o ansiedad, estas emociones se acumulan incontrolablemente en el subconsciente y surgen como explosiones en momentos inesperados. Por lo tanto, para gestionar las emociones de forma saludable, es necesario comprender su significado interno en lugar de reprimirlas. Una de las formas más efectivas de hacerlo
es analizar los desencadenantes emocionales y desarrollar una concienciación para poder llegar a la raíz de las emociones. A medida que un individuo desarrolla su conciencia emocional, se vuelve más consciente de sus reacciones al mundo exterior. Cuando alguien está enojado, puede cuestionar la verdadera fuente de su enojo y establecer control sobre él, en lugar de permitir que lo domine. Por ejemplo, en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva cuando alguien lo critica, puede evaluar si la crítica es realmente una amenaza. Las enseñanzas de Jung sobre el equilibrio de lo consciente y lo inconsciente permiten a una persona confrontar sus propias emociones y dirigirlas conscientemente. De esta manera, el individuo puede dejar de ser esclavo de sus reacciones emocionales y alcanzar un nivel de sabiduría que le permita dirigirlas conscientemente. Una persona que gestiona sus emociones no solo mantiene su paz interior, sino que también aprende a gestionar los acontecimientos de su vida de forma más prudente y equilibrada. La fuerza interior es la capacidad de un individuo para mantener su equilibrio espiritual sin ser sacudido por acontecimientos y dificultades externas. Según Carl Jung, el verdadero poder de una persona no se mide por sus reacciones a las influencias del mundo exterior, sino por el equilibrio y la conciencia que crea en su mundo interior. La mayoría de la gente equipara el poder con tener el control, ser dominante o aprovechar los acontecimientos del mundo exterior para su beneficio. Sin embargo, el verdadero poder es la capacidad del individuo de permanecer conectado con su propia esencia y centro interior, a pesar de los cambios en las condiciones externas. Como Jung enfatizó en el proceso de individuación psicológica, para que una persona alcance poder interior, debe confrontar sus aspectos inconscientes e integrarlos, llevándolos al nivel consciente. La fuerza interior no es una resistencia superficial ni una defensa mecánica contra la adversidad. Por el contrario, surge cuando el individuo desarrolla una comprensión profunda de su propia existencia. Mantenerse centrado significa que el individuo puede mantener la conciencia interna y la postura consciente, evitando reacciones exageradas a los eventos externos. En la vida diaria, un individuo se enfrenta a innumerables acontecimientos, personas y situaciones. Si una persona reacciona a cada situación de forma instantánea e inconsciente, su vida estará constantemente dirigida por factores externos. Según Jung, una persona que actúa inconscientemente piensa que tiene el control de su vida, pero en realidad se ha convertido en prisionera de patrones inconscientes y del condicionamiento social. Sin embargo, un individuo que permanece centrado puede evaluar los acontecimientos de su vida como un observador y tomar decisiones conscientes, mientras mantiene su punto de equilibrio interior. Esto no significa que el individuo se vuelva insensible o insensible al mundo exterior. Por el contrario, significa que evalúa los acontecimientos desde una perspectiva más amplia y dirige conscientemente sus reacciones y decisiones. Uno de los mayores enemigos de la fuerza interior es la búsqueda constante por parte del individuo de la aprobación externa. Si una persona se vuelve dependiente de la aprobación de los demás o de indicadores externos de éxito para sentirse digna, pierde fuerza interior y comienza a flaquear a medida que cambian las condiciones externas. Jung enfatiza que para que un individuo pueda conocerse verdaderamente a sí mismo, debe independizarse de los mecanismos de validación externos. Una persona centrada en sí misma es más resistente a los efectos temporales y cambiantes del mundo exterior, porque obtiene su propio valor de su conciencia interior, no de factores externos. El verdadero poder de un individuo no es la confianza en sí mismo que siente cuando las cosas van bien, sino la capacidad de mantener la paz interior y la solidez incluso en los momentos difíciles. Para que un individuo permanezca centrado, debe observar conscientemente sus pensamientos y sentimientos y desarrollar una práctica de conciencia que mantenga constantemente su equilibrio interior. Esto es posible fortaleciendo la conciencia mental del individuo, no dejándose atrapar por altibajos emocionales y siendo capaz de notar las influencias en el inconsciente. Según Carl Jung,
Cuanto más profundamente se conoce una persona a sí misma, más fuerte puede permanecer frente a las influencias del mundo exterior. Un individuo que entiende que los acontecimientos externos son temporales deja de ver la vida como un campo de lucha y comienza a considerar su existencia dentro del marco de un significado más profundo. Una persona que encuentra su fuerza interior continúa recorriendo su propio camino a pesar de las incertidumbres de la vida y se convierte en alguien que puede escuchar su voz interior. En este punto, el individuo deja de ser alguien que simplemente reacciona a las condiciones externas y se convierte en el verdadero gestor de su propia vida. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y estamos en constante interacción con quienes nos rodean. Sin embargo, estas interacciones a veces pueden llegar a representar una amenaza para la paz interior del individuo. Según Carl Jung, reducir la influencia de los demás no significa cortar lazos con la gente o volverse insensible. Por el contrario, significa que el individuo puede mantener una postura independiente frente a las influencias externas, fortaleciendo su mundo interior. La mayoría de las personas están inconscientemente influenciadas por los pensamientos, juicios y expectativas de quienes las rodean. La necesidad de aprobación de los demás puede hacer que un individuo se distancie de su verdadero yo y reprima su verdadera naturaleza desarrollando máscaras sociales, personajes. Sin embargo, cuando un individuo no permite que las opiniones de los demás definan su identidad, comienza a ser verdaderamente libre. El primer paso para reducir la influencia de los demás es que cada individuo evalúe conscientemente sus propios pensamientos, sentimientos y creencias. Según la teoría del arquetipo de la sombra de Jung, las personas proyectan aspectos de sí mismas que reprimen en el mundo exterior. Por ejemplo, alguien a quien constantemente le molestan las críticas de los demás puede en realidad estar enfrentándose a una inseguridad que lleva dentro de sí y que no quiere admitir. Si un individuo intenta constantemente desarrollar defensas contra las reacciones del mundo exterior sin resolver sus propios conflictos internos, se volverá más dependiente de los demás en lugar de librarse de su influencia. Sin embargo, cuando una persona comienza a comprender su mundo interior, se da cuenta de que lo que dicen o hacen los demás no está directamente relacionado con su propia autoestima. Reducir la influencia de los demás no se trata solo de ganar confianza en uno mismo. También se trata de la capacidad de establecer límites emocionales. Jung sostiene que la capacidad de un individuo para determinar sus propios límites psíquicos es uno de los elementos fundamentales de la salud psicológica. Si un individuo carga constantemente con las cargas emocionales de los demás e internaliza sus problemas como propios, con el tiempo comienza a agotar su propia energía espiritual. Sin embargo, alguien que puede establecer límites saludables puede empatizar y protegerse del impacto emocional de los demás. Esto no significa que el individuo se vuelva insensible al mundo exterior, sino que puede hacer una elección consciente sobre qué emociones internalizar y cuáles excluir. También es fundamental que cada individuo desarrolle su propia guía interna para reducir la influencia de los demás. Según el concepto de Jung del yo interior, cada persona tiene una fuente de sabiduría dentro de sí que la guía. Sin embargo, en lugar de escuchar esta voz interior, muchas personas tienden a actuar de acuerdo con las expectativas del mundo exterior y las normas impuestas por la sociedad. Esto lleva a que el individuo se desconecte de su verdadero yo y se vuelva dependiente de mecanismos de aprobación externos. Un individuo que escucha su voz interior evalúa las opiniones de los demás a través de un filtro consciente, en lugar de rechazarlas por completo. Esto le permite la flexibilidad de aceptar críticas constructivas cuando sea necesario, sin seguir ciegamente las opiniones de los demás. Una de las formas más importantes de reducir la influencia de los demás es que cada individuo se acepte tal como es. Según Jung, la aceptación plena por parte del individuo de su propia identidad es el mayor escudo contra las influencias del mundo exterior. Si una persona ha alcanzado su integridad interior,
no será sacudida por los pensamientos o juicios de los demás. En este punto, el individuo deja de ser un títere del mundo exterior y se convierte en el verdadero gestor de su propia vida. La verdadera libertad no significa romper completamente con las influencias externas, sino más bien no permitir que éstas alteren el equilibrio interior del individuo. Crear la propia realidad significa tomar la decisión de vivir de una manera profunda y significativa que esté en sintonía con el propio yo interior, en lugar de moldear la propia vida bajo la influencia de factores externos. Según Carl Jung, cuando una persona comienza a comprender y aceptar su verdadero yo, puede ganar control sobre su vida. La realidad toma forma en el mundo mental del individuo. El mundo exterior es simplemente un reflejo de las percepciones y pensamientos internos del individuo. Crear tu propia realidad es el primer paso para construir una vida en sintonía con tu yo interior, independiente de las condiciones externas. El proceso de individuación de Jung consiste en crear un camino propio y auténtico, explorando tanto los propios conflictos internos como su potencial. La base para crear la realidad es que el individuo desarrolle plena conciencia de su propio mundo interior. Las personas a menudo actúan con pensamientos impuestos por el mundo que les rodea, y esto les lleva a experimentar la realidad de la sociedad o de su entorno, no la realidad del individuo. Jung sostiene que el individuo debe crear un equilibrio en su mundo interior y construir una realidad que le pertenezca solo a él, ella, en lugar de centrarse en el mundo externo. Esto requiere crear verdades, valores y significados propios, independientemente de las normas sociales, las expectativas de los demás y los reflejos del pasado. La realidad no es meramente resultado de las condiciones materiales, es también la expresión del mundo espiritual del individuo. A medida que una persona comienza a encontrar su propia esencia, tiene la oportunidad de crear una vida en el mundo externo que refleje esta esencia. Otro componente importante de la creación de la propia realidad es descubrir el propósito y el significado de la propia vida. Jung dice que la búsqueda de significado por parte del hombre le da dirección, interior y profundidad. Si una persona vive su vida solo para existir o para cumplir con las expectativas sociales, entonces está alejada de su propia realidad. Sin embargo, una persona debe tener un propósito para poder realizar su potencial interior al más alto nivel. Esta meta no puede ser un logro social o un esfuerzo por ganar la aprobación de los demás. Un verdadero propósito está determinado por una visión que se alinea con el verdadero yo del individuo. Una persona que desea crear su realidad debe primero mirar profundamente su propia naturaleza espiritual y comprender el potencial que ofrece. La armonía entre el yo interior y los objetivos del mundo exterior juega un papel decisivo en la creación de la realidad. Crear la propia realidad también requiere aceptar las heridas del pasado y los aspectos oscuros. Según Jung, cada individuo tiene emociones y pensamientos reprimidos en el inconsciente. Estos aspectos oscuros, que él llama sombras, pueden llevar al individuo a desarrollar actitudes negativas hacia sí mismo y hacia el mundo. Para una verdadera transformación interior, es esencial que estos aspectos oscuros sean reconocidos y confrontados. Los errores, pérdidas, decepciones o emociones reprimidas del pasado deben aceptarse como parte del individuo. Sin embargo, esta aceptación no significa cambiarlas ni destruirlas. Según Jung, aceptar los aspectos de la sombra es el primer paso para integrarse con uno mismo y crear la propia realidad. Crear tu propia realidad no se trata de esperar la aprobación o el juicio de los demás, sino de recorrer un camino fiel a las propias verdades internas. Crear tu propia realidad no es solo un proceso individual, sino que implica también dar un paso hacia la contribución a la sociedad. A medida que el individuo descubre su propio potencial, también tiene la capacidad de transformar el mundo que lo rodea. Crear tu propia realidad es un viaje de conocer tu verdadero yo, lograr el equilibrio interior, enfrentar el pasado y descubrir el sentido de la vida. Según Jung,
El verdadero yo solo puede surgir a través de estos procesos profundos y conscientes. Al defenderse de las imposiciones del mundo exterior, el individuo encuentra su fuerza interior y comienza a crear su realidad. En este proceso se adquiere el poder de existir no solo como ser, sino también como ser humano que siente profundamente el sentido de la vida. Encontrar tu realidad interior y crearla no es meramente un proceso mental. También es de gran importancia entender cómo integrar estos conocimientos y comprensiones en la vida diaria. Según Carl Jung, la transformación interior del individuo no debe quedarse solo en el nivel teórico, sino que debe implementarse concretamente en la vida real. Aunque el desarrollo interior proporciona una conciencia profunda, la forma en que esta conciencia se refleja en nuestra vida diaria, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras interacciones con la sociedad garantiza que el cambio sea permanente y significativo. Uno de los puntos más importantes que Jung enfatiza en el proceso de individuación es que el potencial interno encuentra expresión en el mundo externo y la persona incorpora este potencial a su vida. La aplicación es un paso importante para que una persona comprenda mejor a sí misma y su entorno después de sus descubrimientos internos. Un individuo que ha encontrado su propia verdad no solo observa el mundo en el que vive como un observador, toma parte efectiva y activa en este mundo. La verdadera etapa de implementación es cuando una persona deja de lado sus máscaras sociales y vive una vida fiel a su verdadero yo. Al hacer esto, también es importante no dañar a los demás, tener empatía y estar dentro de límites saludables con el medio ambiente. Un individuo que permanece fiel a sus propias verdades también permite esta libertad a los demás, porque la verdadera libertad exige respetar la libertad de los demás. Según Jung, una persona que ha experimentado una transformación interior se vuelve más comprensiva, más abierta y más empática hacia los demás en el mundo exterior. Alcanzar el equilibrio interior también crea paz en el mundo exterior. Otro aspecto importante de la práctica es poder tomar decisiones de forma consciente y cuidadosa. Jung señala la importancia de tomar decisiones que sirvan y convengan a la persona una vez que descubre su potencial interior. Según Carl Jung, la verdadera individuación es resolver los propios conflictos internos, aceptar los propios aspectos oscuros y elegir con valentía el propio camino, independientemente de las normas sociales. Según Carl Jung, un individuo alcanza la verdadera libertad solo cuando acepta su verdadero yo en toda su desnudez y vive su propia identidad independientemente de los juicios externos. Esta libertad supone una contribución no solo al individuo, sino también a la sociedad. Un individuo que ha encontrado fuerza interior y equilibrio puede reflejar esta fuerza a quienes lo rodean y alentarlos a progresar en su propio camino. La realización se refiere al cumplimiento por parte del individuo de sus responsabilidades sociales, mientras vive al mismo tiempo sus verdades internas. Lograr este equilibrio significa no solo asumir la responsabilidad de la propia vida, sino también inspirar a otros e incluirlos en el proceso. Aplicar este proceso en la vida real requiere paciencia, autoconciencia y coraje. El individuo debe encontrar su propio camino y seguirlo con valentía, independientemente de las influencias del mundo exterior. En este vídeo hablamos sobre la importancia de actuar como si nada te molestara. El proceso de transformación interior y de creación de la propia realidad no es solo un descubrimiento individual, sino también un esfuerzo por integrar este descubrimiento en la vida social. Según las enseñanzas de Carl Jung, solo cuando un individuo descubre su propio poder interior, puede añadir significado a su vida, reflejando este poder a su entorno y entrar en un proceso de verdadera individuación. Aplicar este proceso en la vida real requiere paciencia, autoconciencia y coraje. El individuo debe encontrar su propio camino y seguirlo con valentía, independientemente de las influencias del mundo exterior. Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que encontraste al crear tu propia realidad? ¿Qué fue lo más interesante que notaste en tu viaje para descubrir tu fuerza interior? Quizás puedas compartir
con nosotros el momento o historia que más te inspiró en tu vida. Nos encantaría que compartieras tus opiniones en la sección de comentarios, porque cada una de tus opiniones nos ayuda a todos a obtener una comprensión más profunda. Y recuerda, no estás solo en este viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los videos. Esperamos estar con vosotros con nuestro nuevo contenido. Esperamos con interés sus opiniones y sugerencias. Por cierto, se ha activado el botón para unirse a nuestro canal. Su apoyo remunerado hacia nosotros es muy importante para nuestra motivación. Estamos esperando su apoyo. Gracias.